Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, que se aparece en Medjugorje. Hoy es el 21 de octubre, año del Señor 2022. Empezaré diciendo algo que para muchos católicos es obvio, pero para la mayoría de la gente no. Y es esto: que es muy duro ser profeta. La mayoría de las veces nadie quiere escuchar a un profeta porque molesta. Siempre advierte de lo que va a suceder de malo y siempre sus soluciones son señaladas por la oración y el sacrificio y la penitencia. Siempre ha sido así y siempre lo será. Los que llaman videntes en Medjugorje son también profetas, porque bien o mal, además de ver cada mes y algunos de ellos cada día a la Virgen María, también advierten de prepararnos, sobre todo espiritualmente, por lo que va a venir. Otros en el mundo no tienen visiones de la Virgen María, pero sí que tienen sueños, como los profetas del Antiguo Testamento, o si no, tienen fuertes intuiciones. También en el Antiguo Testamento los profetas tenían una vida dura y muy pocas veces eran escuchados. Jonás tuvo bastante suerte porque la población de Nínive creyó en él y enseguida hizo penitencia, recobró su buen sentido común y evitó el desastre y la ira de Dios. Porque los verdaderos profetas no hablan por cuenta propia, sino por cuenta de Dios. Siempre llevan la humanidad hacia Él y al respeto de sus mandamientos, ya que la verdad no cambia en el tiempo. Ella siempre permanece fiel a sí misma. Hoy en día nos encontramos en una situación muy parecida a la que vivieron los profetas en el Antiguo Testamento, y como siempre, pocos se escuchan. Aunque últimamente me parece de ver un tímido despertar de las almas conciencias que ya dice algo al respecto, probablemente por lo que están viendo la gente alrededor del mundo, ¿no? Decimos que hoy en día los que escuchan están aumentando, pero no están todavía en una fase estable. El desastre está cerca y la situación en el mundo está cada vez más tensa. Además de la guerra, tenemos gobiernos que están haciendo el exacto contrario de lo que deberían hacer, sobre todo en España. Parece que están obrando para destruir el propio país. Y creo que sea esto el objetivo de los poderosos que trabajan en las sombras y que están dirigiendo los mismos gobiernos mundiales. Estoy pensando, por ejemplo, en Soros, el cual, mira tú el caso, tiene el grupo Indra, y ya el nombre lo dice todo, que es una agencia de recuento de votos, la misma agencia que hizo ganar a Biden en los Estados Unidos. Considerando que la agencia española CHIS, que pronostica los supuestos favoritos en las elecciones políticas, ha dicho el pasado ayer que ganaría Pedro Sánchez aquí en España, cuando todas las otras agencias dicen lo contrario, huele algo muy podrido bajo la fachada buenista de estos tipos. El grupo Indra tiene entre manos una inteligencia artificial para el recuento de votos, y es muy fácil insertar en su programa informático pequeños errores, pero en grande cantidad, para que resulte ganador quien le conviene más a Soros. Y no es ciertamente la derecha. Las carestías que se están acercando en todo el mundo, estoy convencida que hayan sido provocadas de los mismos gobiernos que pretenden hacernos creer de ser nuestros salvadores. El único gobierno a quien no se puede echar la culpa es el nuevo gobierno italiano que todavía tiene que formarse. En este momento
en que estoy hablando se ha formado y nada, y la Meloni ahora es el presidente de Italia. Y bueno, y esto es muy bueno porque debería ser católica, ahora ha formado también un nuevo ministerio que lo ha dedicado a la familia y entonces esperamos bien. Yo he rezado mucho para que el gobierno italiano estuviera en manos de una persona o varias personas que sean católicas y que sepan dirigir Italia en la manera correcta, que es siguiendo la verdad de las cosas. Y parece que la Virgen María y Jesús nos han exaudido, ¿no? A nosotros que hemos rezado por esto, porque no he sido solo yo, prácticamente 2/3 de los italianos han rezado por esto. Y estoy rezando también para España. Esperamos que la situación en España sea parecida, o sea que cuando llegaremos a las elecciones, este gobierno aquí que estamos teniendo ahora no sea elegido. Porque no es posible que los españoles elijan otra vez al gobierno actual. De todas formas, estamos en plena recesión y muy probablemente estamos rápidamente entrando en una depresión económica. Las empresas cierran en cualquier sector de producción, los bancos igual. Y es una noticia de ayer que el banco Credit Suisse está a punto de quebrar, así como otros bancos de importancia mundial. Puede pasar que ellos arrastren a un montón de otros bancos y empresas con efecto dominó si realmente quiebran. Y esto quería decir encontrarnos de golpe sin dinero o con un dinero que no vale absolutamente nada, o sea, cero patatero. Digo esto porque yo ya había avisado sobre lo que hoy está pasando desde el punto de vista económico, a través de un sueño que hice en el año del Señor 2020 y que intitulé La caída de los falsos dioses. Lo encontráis en el portal blog en el cual estoy escribiendo, que sería Mi Iglesia, y os pondré la dirección en la descripción de este podcast video. Pero me gustaría leerlo también aquí porque en aquel entonces estábamos en plena pandemia y en el artículo dejé algunos consejos de los cuales estoy convencida aún hoy y que creo sean la única solución para aguantar la situación que tendremos que vivir. Acordaros de lo que llegará será una prueba que Dios nos da para nuestro bien, para que recapacitemos y volvemos a Él. Será una prueba dura, pero como que somos cabezotas, si no chocamos contra una pared de granito, no vamos a entender absolutamente nada, y esto Dios lo sabe. Cuando estaremos convencidos que sin Dios no hay futuro para el ser humano, que no hay vida ni felicidad, cuando tocaremos todo esto con mano, entonces habremos aprendido a ser adultos de verdad y volveremos a Dios. Y este que sigue es el artículo que escribí. Lo escribí el martes 12 de febrero del año del Señor 2021, pero el sueño lo hice en el año 2020, o sea, un año antes, porque quería estar bien segura que no fuese un sueño normal, sino muy probablemente es un sueño visión, yo lo llamo, ¿no? Medio sueño, medio visión, porque los sueños normales después de un rato desaparecen. Pueden a lo mejor, si uno tiene buena memoria, cosa que yo no tengo, quedarse todavía una semana en la mente, en el recuerdo,
los recuerdos, pero después de un año acordarme del sueño en los detalles más mínimos, esto creo que no es un sueño normal. Así que por eso lo he escrito y ahora lo estoy leyendo a vosotros. La introducción, he hecho una introducción a este artículo y dice lo siguiente. Atención, entre poco tiempo va a caer la economía mundial. Los pilares de la economía ya están irremediablemente dañados por el virus y caerán por completo. Yo había escrito este artículo y había hecho el sueño en el 2020, por lo tanto estábamos en plena pandemia. La economía mundial representa uno de los falsos dioses que nos hemos formado en nuestra cabeza y caerá sin remedio. Nos encontraremos totalmente desprovistos de liquidez. Nos sentiremos desamparados porque todas las falsas certezas que nos hemos construido basadas sobre el bienestar y el mundo material caerán con todo su peso. Pero no debemos tener miedo. Lo que tenemos que hacer es 1. Ayudarnos recíprocamente sin distinción de lengua, pueblo, nación o color, sin egoísmos ni provecho. Solo altruismo, pensar a los demás, ayudar a los demás. 2. Entender que el dinero no tiene un valor real por sí mismo. Solo es una herramienta para que todas las personas vivan en armonía. Por lo tanto, hay que tratar el dinero para el servicio de los demás, sin avidez, sin el miedo de no tener nada por el propio futuro. Hay que confiar en Dios y en su providencia. 3. Orar mucho, también ayunar, confesarse y participar a la misa, también los hombres y sobre todo los jóvenes, para que la providencia de Dios pueda actuar en nosotros y en nuestras familias y alrededor de nosotros, como nos dice la Virgen María en Medjugorje. El futuro del ser humano se basa sobre la providencia de Dios, no sobre el dinero. Es allí la clave de toda la vida, de todo esto. O sea, la providencia. La providencia, yo no entendía qué era la providencia hasta que me convertí realmente. O sea, que tuvo la conciencia, el conocimiento, la conciencia de entender qué quiere decir convertirse, la responsabilidad que tenemos como cristianos y como católicos, y también la alegría de saber cuánto nos ama Dios y que nos ha hecho existir, porque si no hubiera sido Dios, nosotros no podríamos existir. Y ser entonces consciente de hacer parte de un proyecto enorme, o sea, infinito, que es el proyecto de Dios, y que nosotros hacemos parte de este proyecto y es un proyecto maravilloso, donde no faltará absolutamente nada. Nos falta aquí porque, claro, la dimensión material ha sido corrompida por el pecado original, ¿no? Que se ha comportado como un virus informático en un sistema informático, que podría ser como paralelismo la dimensión de nuestra realidad, ¿no? De nuestra realidad material. Pero originariamente no era así y tendremos después que volver al origen de todas las cosas una vez que pasamos en la otra dimensión del cielo. Si hemos creído y hemos tenido fe en Dios y hemos respetado sus mandamientos y hemos amado a Dios y a nuestros hermanos. Por lo tanto, hasta que no hemos entendido todo esto y que la providencia tiene el rol principal, porque no es el dinero que te da la felicidad, no es el dinero que te proporciona
la ayuda necesaria, no es el dinero, es Dios, la providencia de Dios que actúa cuando la persona, el alma, está en gracia de Dios, busca la iluminación del Espíritu Santo a través de la oración del rosario, a través de la Virgen María, a través de la intercesión del Espíritu Santo, de los ángeles custodios que existen. No es un cuento de hadas que la iglesia cuenta a los niños. No, la iglesia siempre dice la verdad, lo dirá de forma simple a los niños, lo dirá a través de catequistas que a lo mejor siendo todas decimos mayores y todas mujeres, no lo dirán en la manera apropiada, o a lo mejor lo dirán como si fuese un cuento de hada. Esto yo no lo sé, porque la mayoría de la gente tiene en la cabeza que los ángeles custodios son un cuento de hadas para los niños. Es que tenéis que considerar una cosa, que sin ángeles custodios nosotros como seres humanos no duraríamos en esta dimensión terrenal ni medio segundo, porque las variables negativas que pueden aplastarnos de un momento al otro son infinitas, que si no estuviera el ángel custodio no podríamos alcanzar ni medio segundo de vida. Así que hay que creer en la existencia de los ángeles custodios y respetarlos, amarlos y establecer también con ellos una relación de amistad a través de la oración, acordándose de ellos por la mañana, por ejemplo, saludándolos también, ¿no? Buenos días, ángel custodio mío, también buenas noches y todo, como los niños. Por otra parte, Cristo ha dicho en el Evangelio, si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es súper maravilloso y tiene cosas impensables para nosotros seres humanos. Y Dios nos ha hecho conocer la dimensión celestial a través de razonamientos muy simples, a través de informaciones muy simples que pueden entender todos, desde el más pequeño, el niño más pequeño, al viejo o al mayor o al adulto. Y tenemos también nosotros adultos intentar entender que está detrás de toda esta simplicidad, porque claro, algo que es inmensamente complicado por nuestra inteligencia humana de entender, Dios que ha hecho lo ha comprimido como si fuera un fichero .zip comprimido extra, súper comprimido, dejando una explicación simple, que más simple no se puede, para hacernos entender las maravillas del cielo, y que algunas de las maravillas del cielo, porque seguro que no habrá dicho todo, ha dicho solo lo que es indispensable para nuestra fe. Por lo tanto, es que si tenemos fe, verdadera fe, se abre un mundo, ¿qué digo yo? Un universo infinito de cosas maravillosas y siempre buenas que no podemos imaginar. O a lo mejor sí podemos rozar la imaginación de entenderlo, pero no exactamente como es la lógica de Dios, porque claro, nuestra lógica humana no puede alcanzar la información y también la maravilla que es Dios en su ser y en todo lo que ha creado, ¿no? Porque no habrá creado solo nosotros, habrá creado un montón de infinitos, ¿no? En fin, entonces, lo que quiero decir esto es que el futuro del ser humano, por lo tanto, se basa sobre la providencia y hay que creer en ella, porque existe. Yo la estoy experimentando cada día, también mi marido.
porque lo más importante para experimentar la providencia es, pero mantenerse en gracia de Dios. O sea, mantenerse sintonizados con lo más posible con la dimensión de Dios, la dimensión celestial. ¿Y cómo se hace sintonizarse? Porque decimos que nuestra alma tiene frecuencias, ¿no? Es como una radio. Y tienes que hacer que la frecuencia del alma se mueva, vibre, haga una vibración igual a la igual o parecida o muy cercana a la del cielo. Claro, más cercana a él en la vibración del alma, la palpitación del alma, ¿no? Hacia el cielo, hacia Dios, hacia Jesús, a la Virgen María y todo, y más santo eres, ¿no? Y por eso que a un cierto momento los santos, casi la mayoría de los santos, han empezado también a hacer milagros, quien a volar, quien a multiplicar alimentos, quien a estar en 2 o 3 sitios a la vez, porque estaban tan sintonizados en el canal de Dios que a un cierto momento conseguían desarrollar dones que Dios mismo le ha dado, porque estaban en sintonía perfecta con Dios, ¿no? Bueno, nosotros me diréis, no somos santos, es verdad, pero todos estamos llamados al camino de la santidad. Ahora, hay santos menores y santos mayores, y también el más santo de todos, el mayor de todos, sabe perfectamente de no ser nada respecto a Dios y respecto a la Virgen María. Por lo tanto, y también respecto a los ángeles. Por lo tanto, siempre hay que tener humildad, porque la humildad verdadera es saber darse cuenta, tener conciencia que no somos nada respecto a Dios, pero sí que nos ama talmente tanto de haber sacrificado a su hijo Jesús en la cruz y después resucitarlo entre los muertos para rescatar nuestra alma del pecado en que habíamos caído con la primera pareja humana, y que se llevó prácticamente el virus, lo llamo yo, del pecado original, y que pasando de generación en generación tenemos nosotros. Entonces, importante es creer en la providencia, y para que el alma se sintonice en Dios, en la dimensión de Dios, hay que convertirse. Quindi la primera cosa que hacer, primer paso, es convertirse, o sea, volver a Dios, admitir que Dios existe, que Dios es nuestro creador y que nos ama, y que hay un protocolo que seguir para poder limpiar la propia alma, porque si no, no puedes entrar en el paraíso y no puedes sintonizarse en Dios, y por lo tanto confesarse con el sacramento de la confesión, después Eucaristía, y una vez hecho esto, a lo mejor también antes de todo empezar a orar para que el Espíritu Santo te dé la fuerza de convertirte, irte a confesar, ir a la misa, frecuentar la misa, tomar la Eucaristía y continuar a orar el Santo Rosario sobre todo. O sea, hay que convertir la propia vida de forma que el Santo Rosario, que la oración del Rosario hecha con sinceridad y con corazón, sea el centro de nuestra vida, que la vida ruede alrededor del Santo Rosario. Y desde allí, después de un poco de tiempo, se empezará a hacer renuncias y después a llegar a ayunar el miércoles y el viernes. Esto es lo que yo he experimentado y que estoy experimentando todos los días, y también mi marido igual, porque nosotros somos pecadores y no hay nada que hacer, no somos santos. Intentamos
estar en el camino de la santidad. Caemos y después nos levantamos. Caemos otra vez y nos levantamos. Porque es así la cosa. Es una lucha entre el bien y el mal. Y en esta lucha poco a poco se madura en el espíritu, se madura y se toma cada vez más conciencia de la grandeza de Dios y del amor que Dios y el cielo mismo tiene hacia nosotros. Bueno, entonces la introducción, como siempre, me ha llevado a hacer una subintroducción larga como no sé qué, y entonces voy adelante con el sueño, porque todavía no he descrito el sueño que he hecho. Entonces, al final del año del Señor 2020 hice el siguiente sueño. Estaba yo en una pradera verde puesta en una colina. Era tan verde que el color parecía ser casi luminoso, como suele ser el color en los nuevos televisores de hoy en día. El cielo era de un bonito azul claro y no habían nubes. Bastante cerca de mí habían otras personas, pero estábamos a una cierta distancia el uno de los otros, unos 10 metros aproximadamente. Y a un cierto punto alguien gritó que estaba cayendo algo del cielo. Me puse a mirar para arriba y vi que se estaban acercando, o más bien precipitando, a una muy alta velocidad, objetos desconocidos. Cuando conseguí realizar qué eran, me di cuenta que eran pilares de arcilla. Dentro de mí tenía la certeza que eran pilares que habían sido construidos a su tiempo para sostener gigantescas estatuas de falsos dioses. Y lo sabía eso como si alguien hubiera insertado en mí tal información. Yo esto lo llamo conocimiento infuso. Y tenía yo la certeza matemática que así era. Estos pilares eran enormes, parecían de estilo dórico, columnas dóricas, y estaban precipitando a una velocidad de locura sobre nosotros. Vi caer cerca de mí el trozo de una cara de una estatua que debía ser enorme, más grande de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Y yo pensé, estos pilares nos van a aplastar. Dios, ayúdanos, sálvanos y sálvame. Uno de estos pilares se dirigió hacia mí y fue tan rápido que no pude escapar. Me agaché cubriéndome la cabeza con las manos y los brazos y dando la espalda al pilar. Pero cuando el pilar fue a 2 dedos de mi espalda, se pulverizó, haciendo caer polvo de color arcilloso encima de mí. Era como si se hubiera creado una especie de escudo de energía, llamámoslos así, alrededor mío. Yo tenía ahora un poco de polvo color de arcilla, como si fuese arena muy fina, en mis cabellos, un poco en los hombros y en la cara y en los brazos, pero estaba bien. Cambio de escena. Me encuentro con este poco de polvo arcilloso en una gruta. Conmigo habían otras personas en las mismas condiciones que yo. La gruta era muy amplia y habían luces alrededor. No sé decir si eran luces de lámparas o si eran puntos luminosos. La gruta era llena de estalagmitas y estalactitas y parecía hecha la gruta de alabastro. Noté que a un lado de la gruta había una pared muy espesa hecha del mismo material. De la otra parte de esta pared se oía llorar y gemer. Sentí en mi corazón
y era una sensación de certeza, como si alguien me infundiera esta información. Y también vi, pero no con los ojos, sino con el alma, que no sé cómo explicarlo. Es como cuando se superpone una imagen a una otra más transparente, que de la otra parte de la pared había muchas personas muy pegadas la una a las otras, que tenían arena de arcilla hasta el cuello, algunas hasta la boca, y lloraban y gemían porque no podían moverse y tenían mucho miedo. Sentí en mi corazón este miedo, este espanto, la sensación de remordimiento, de estar perdidos, el fastidio que da no poderse mover, o sea, estar atrapados. Entonces yo y las personas, almas, diría yo, que estábamos ahí, empecemos a orar por ellos, porque los que estaban en la otra gruta no podían, empecemos a orar por ellos, porque los que estábamos en esta gruta donde estábamos nosotros no podíamos hacer nada para ellos, porque había como una gran separación, que sería la pared, entre nosotros y ellas. Y prácticamente solo podíamos orar por estas personas, por estas almas. Fin del sueño. Cuando desperté, lo primero que me vino a la mente fue que la caída de los pilares de arcilla era la caída de los gigantes económicos del mundo. Y por lo que concierne a la gruta, lo que están en la gruta con unos pocos granitos de arena encima y que oran, como estaba haciendo yo, son aquellos que han tenido la esperanza en Dios y que, no obstante no estén totalmente limpios, se encuentran en una situación espiritual decente. Mientras que los que se encuentran en la otra gruta atrapados con la arena hasta el cuello, algunos hasta la boca, son aquellos que en esta tierra deben hacer un acto de fe, decidirse por Dios antes que sean totalmente sumergidos por la arena que ya llevan al cuello. Entonces, por favor, que todo el mundo se decida por el Dios verdadero, uno y trino, y que toda la humanidad se deje guiar por la Virgen María, Reina de la Paz, que se aparece en Medjugorje de más de 40 años. Y os digo esto porque yo pienso, como dice también Padre Livio, director de Radio María Italia, y yo pienso que estamos muy cerca a los 10 secretos que vendrán desvelados del famoso pergamino de Medjugorje, porque algunas profecías católicas, porque sabéis que la religión católica desde su comienzo, que es el comienzo del Antiguo Testamento, que es el comienzo en la Génesis, ha sido llena de profecías. Las profecías son la base de la religión católica. También muchos curas no se lo creen o no se lo creen creer, pero es así. O sea, el cielo interactúa con la dimensión terrenal y siempre para bien, siempre para avisarnos del peligro que corremos nosotros cuando nos alejamos de Dios. Y siempre cíclicamente pasa eso. El problema es que en toda la historia humana siempre ha sido, decimos, en lugares limitados. Pero ahora es la primera vez que todo el mundo por completo, todo el mundo se ha alejado de Dios. Se puede decir que la raza humana prediluviana, o sea, antes del diluvio universal, había ya alcanzado esta totalidad de la masa
mundial de la época, porque no se sabe si era precisamente todo el mundo, solo una buena parte, pero como ha dicho la Virgen María en varias ocasiones, también me parece en Fátima, en Akira, que son visiones, son apariciones que la Iglesia ha aceptado como verdaderas, y así también en Medjugorje, que la generación de hoy en día, la generación humana de hoy en día es peor de aquella prediluviana, así que no te la cuentan, ¿no? Y entonces estas profecías son profecías que quieren de parte del cielo ayudar al ser humano a frenar su marcha en contra de Dios, porque se va a autodestruir. Pero seguramente muy pocas personas escucharán, aunque me parece que últimamente escuchan mucho más las personas y que están empezando mucho más a acercarse nuevamente a la oración, sobre todo del rosario y a la misa. Pero de todas formas, porque un cambio hay, una mejora hay, es tímida, pero es una mejora lo mismo, y con eso tenemos que dar gracias a Dios también. Pero quiero decir esto, que este sueño lo he contado porque creo yo, estamos cerca de los 10 secretos que están en el pergamino de Medjugorje. Y se salvarán solo las personas que tendrán fe en lo que está escrito en el pergamino. De modo que si en el pergamino está escrito, en la zona tal de tal, a la hora tal de tal, pasará esto entre 3 días, y es algo negativo, que será mejor huir de aquella zona para que uno salve la vida, si tiene fe, tendrá salva la vida, y si no, no. ¿Me entendés qué quiero decir? Esta es una prueba para ver cuánta fe tenemos en las apariciones de la Virgen en Medjugorje, que nos habla como intercesora de su Hijo, o sea, intercesora nuestra hacia su Hijo, porque quiere que nosotros volvemos a Dios, volvemos a Jesús, que es su Hijo. Y entonces tenemos que hacer prácticamente como el pueblo de Nínive, que ha creído en lo que había dicho Jonás y hicieron lo que Jonás le ha dicho de hacer para placar la ira de Dios. Ahora, claro, seguro que Dios no está nada contento de cómo estamos andando, pero nos ama tanto, pero tanto, que quiere salvarnos y nos da un montón de posibilidades. Nos da la Virgen María en Medjugorje, que desde más de 40 años aparece a los videntes y nos da mensajes que son prácticamente un manual de instrucción para entender cómo desarrollar nuestra alma para que sea mística, para que sea espiritual y por lo tanto que se sintonice hacia la voluntad de Dios, para que poco a poco entendamos cómo hay que comportarse, cómo hay que pensar, cómo hay que amar, porque no sabemos hacerlo, no lo sabemos. Y es por eso que tenemos el lío que tenemos hoy en día en todo el mundo. Y entonces os dejo con el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje de este mes de septiembre, el pasado mes de septiembre, porque mientras que estoy grabando este podcast video todavía no ha llegado el mensaje, porque estamos en el 21 de octubre y el mensaje llega el 25. Y entonces os dejo el mensaje del pasado mes y con esto me despido.
Y el mensaje dice: queridos hijos, oren para que el Espíritu Santo los ilumine, al fin de que sean gozosos buscadores de Dios y testigos del amor sin límites. Estoy con ustedes, hijitos, y a todos los llamo nuevamente. Anímense y den testimonio de las buenas obras que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Alégrense en Dios. Hagan el bien al prójimo para que estén bien en la tierra y oren por la paz, que está siendo amenazada porque Satanás quiere la guerra y la tribulación. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y con este mensaje os mando un fuerte abrazo a todos y nos sentimos la próxima vez. A Jesús por María.